que dividía Hebreo en 4 secciones. Yo tengo una Biblia de estudio que también lo divide en 4 secciones. Pero como bien dice el librito del hermano Miguel Ángel, porque aunque me lo repasara el pastor Feria del hermano Miguel Ángel, pues puede haber muchos bosquejos y muchos enfoques y muchas formas de estudiar hebreo, pero nos vamos a limitar a 4 de ellas que creo que van a ser las más importantes. Vamos a ver la estructura de la carta, vamos a mirar el bosquejo general, vamos a pararnos un poquito en las grandes advertencias de la carta y por último vamos a ver cómo acercarnos a la carta de Hebreo y a cualquier otra escritura de la Biblia. Porque claro, no es lo mismo un culto que un estudio bíblico. Y tal vez el estudio nos recuerde a nuestros tiempos de colegio, donde todo lo que se utilizaba en las clases era nuestra mente. En el culto se utiliza la mente para alabar al Señor, para bendecir al Señor, se escucha la palabra y uno es edificado por la predicación de la palabra. En el estudio bíblico también se utiliza la mente. O sea, para desentrañar los misterios de la Escritura necesitamos una mente inteligente. Lo que ocurre es que nunca podemos perder de vista que la mente inteligente es aquella que ha sido iluminada por el Espíritu de Dios. Porque, humanamente hablando, para nosotros, sin el Espíritu de Dios, todo esto sería locura. Bueno, vamos a irnos a la escritura. Vamos a tratar de ir deprisa. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Es que me daba la impresión de que no. Bueno, la estructura. Vamos a empezar por ahí. La carta a los hebreos siempre fue considerada una carta. Siempre. Ha habido algo de debate en la historia de la Iglesia y sobre todo entre los eruditos de si es estrictamente hablando una carta o no lo era. ¿Por qué? Porque en aquella época existían unas costumbres que eran hechas mecánicamente a la hora de escribir una carta. Es como ahora. Tú recibes una carta de un organismo oficial y ves que tiene un membrete, ves que tiene una fecha, ves que tiene un saludo, estimado señor, y ves que tiene a partir de ahí un cuerpo donde se desarrolla toda la información de la carta con un saludo final o despedida. Sin embargo, esta carta a los hebreos es diferente al resto de las cartas del Nuevo Testamento, con la única excepción de Juan, de Primera de Juan. ¿Por qué? Porque todas empiezan con un remitente y con un destinatario. Pero esta carta no tiene un remitente, no hay alguien que se identifica como el autor y el escritor de la carta, y no hay un destinatario. No dice exactamente a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma o a la iglesia de X. No. Es una carta peculiar. Y es también peculiar porque en realidad la carta a los hebreos es un tratado teológico. Es un tratado de teología. Vamos a ponerlo en términos de hoy, como si fuera la tesina de un universitario que está terminando y que tiene que hacer un buen trabajo. Porque si no, no le dan la carrera. La diferencia está en que aquí, quien hizo esto, con ese mismo propósito de tratar de bendecir lo más posible y llegar a la mayor altura posible de bendición espiritual a sus hermanos, el que hizo eso lo hizo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bueno,
Ese tratado teológico es una de las partes de Hebreos. Las cartas antiguas tenían saludo, tenían desarrollo del tema, tenían aplicación del tema y tenían despedida. Así, Pablo escribe todas y cada una de sus cartas, a excepción de esta. A excepción de esta porque esta está escrita a gente con la que él no está trabajando habitualmente. Está más o menos en campo ajeno. De manera que, salvo lo que es el saludo habitual, el resto de la carta es tal y como sería cualquier carta de Pablo. ¿Qué está tratando en esta carta? Lo que Pablo está tratando en esta carta es la superioridad de la fe cristiana sobre la fe judía. La superioridad. Pero superioridad en todo. Superioridad en revelación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se estaba revelando a través de profetas. En el Nuevo Testamento Dios se revela a través de sí mismo. Superioridad en todo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguien, estaba con ese alguien y después lo dejaba. Pero aquí lo que la palabra nos enseña en el Nuevo Pacto es el hecho de que el Espíritu Santo viene a ti, te hace nacer de nuevo, te sella para el día de salvación y te convierte en templo del Espíritu de Dios. Te convierte en lugar donde Él habita. De manera que Él te acompaña continuamente. Por eso decimos que la fe judía tenía mucha menos bendición que la fe cristiana. Bueno, en cuanto al remitente, podemos decir, hermanito, que hay muchos apuntes, como decíamos el otro día, de que lo escribió Pablo. Muchos. Primero, un griego culto, como poca gente tenía, precisamente porque él había podido estudiar al lado de los mejores maestros, incluido Gamaliel. Un conocimiento exhaustivo de la Escritura, que no lo tenía nadie en la época, en el mundo cristiano, en la iglesia cristiana. Pero luego lo vemos también por la doxología final, eso es de Pablo. Lo vemos por los saludos, eso es de Pablo. Lo vemos por el último versículo, la gracia sea con vosotros, eso es de Pablo. Bueno, esta carta de Pablo es como cualquier otra carta de Pablo, salvo que no tiene el saludo inicial. No tiene el saludo inicial. Pero tiene, y esto es importante, un corpus doctrinal de Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 10, 18. Hay un cuerpo de doctrina ahí, que es el 75% de la carta. El 75% de la carta, 3/4 partes de la carta, es enseñanza doctrinal de Pablo. Desde el Hebreo 1:1 hasta el capítulo 10, versículo 18. Pablo actuaba así: saludo, corpus de enseñanza, después aplicación de la enseñanza, y la aplicación de la enseñanza también la tenemos aquí, en Hebreo. Hebreo también tiene su parte de aplicación, que va desde el capítulo 10 y el versículo 19 en adelante. Desde el 10:19, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sigue y dice: acerquémonos con corazón sincero. Él ya está ahí enseñando. Y hay un final en la carta, que es la despedida con la bendición. A partir de él, el 20 al 25. La carta está estructurada, como habitualmente suele hacerlo Pablo. Únicamente hay una diferencia. No hay una salutación inicial por el hecho de que está metiéndose en campo ajeno. Luego hay también, hermanos, un bosquejo general. Podemos hacernos una idea acerca de lo que la carta nos va a enseñar
lo que la carta está señalando, a lo que la carta quiere que le prestemos atención. El primer versículo ya nos dice algo puntero, algo importante. Dios ha hablado. Dios habló en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Eso es algo que todo hombre debe saber. Porque el hecho de que todo hombre sepa que Dios ha hablado hará que quiera conocer qué ha dicho Dios y cambiará su vida. Da igual si es un inconverso como si es un convertido. En el caso del inconverso, saber que Dios ha hablado puede llevarle a él a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociéndose pecador. Y en el caso del creyente, saber que Dios ha hablado es saber que Dios sigue hablando. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablándonos a través de la creación. Y sobre todo, porque Dios sigue hablándonos a través de su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Os acordáis? No que quiere decir que esté ahí siempre, que lo está. O que esté aquí siempre, que lo está. Lo que quiere decir, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, es que continuamente está hablándonos, continuamente está fortaleciéndonos, continuamente está enseñándonos, continuamente está animándonos, continuamente está dirigiéndonos para hacer la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. Esa es una de las cosas del bosquejo general. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos? Vamos a ver algunas de esas cosas. La primera la tenéis en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. En el versículo 5 y 6 del capítulo 1 vamos a ver que Cristo Jesús es superior a los ángeles. Como decía, esta carta está caracterizada por una palabra: superior. La fe cristiana es superior al judaísmo. La salvación que trae Cristo Jesús es superior a la de la ley. El sacerdocio de Cristo Jesús, que es un sacerdocio de Melquisedec, es superior al sacerdocio arónico y levítico. Bueno, pues Cristo, para empezar, es superior a los ángeles. Los ángeles, sabéis, son seres creados, son seres inteligentes, son seres incorpóreos, son seres adoradores de Dios unos y luchadores contra Dios otros. Pero a los ángeles adoradores de Dios, en Hebreos 1:6, se les insta, se les llama, se les ordena adorar a Cristo. Y cuando introduce de nuevo a su Hijo primogénito en la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le adoren. Ha habido momentos en la historia en que mucha gente ha enseñado que Jesucristo no era Dios. Algunos han llegado a decir hasta que ni siquiera era hombre, que todo era una mera apariencia, porque Dios no se podía hacer hombre, porque la carne es muy mala. Bueno, ha habido épocas en la historia en que algunos han enseñado que Jesucristo era un ángel. Aún hoy hay gente que enseña que Jesucristo es un ángel. Si tú escuchas a los testiguillos, ellos te van a decir que Jesucristo es un ángel de la máxima autoridad, pero un ángel. Y bueno, sí, la Biblia dice que es Dios, pero ellos cogen y le añaden un para no reconocer eso. Bueno, el pueblo judío también tenía problemas con los ángeles. De hecho, el amigo Maimónides, que era un filósofo judío que vivió en la Edad Media en España, muy renombrado entre ellos y en la historia española también, tenía 10 tipos de categorías, 10 tipos de graduación dentro de los ángeles. Bien. A los judíos también les gusta mucho eso de la angeleología y de andar fantaseando con su mente.
¿Por qué? Porque la gente que no conoce al Señor cree que los ángeles son uf. De hecho, en el mundo católico, a nivel coloquial, la gente cree en el ángel de la guarda, ¿verdad? Bueno, pues no. Los ángeles, según la Escritura, son espíritus ministradores de Dios. No son nada más que eso. Y de hecho, a todos y a cada uno de ellos se les ordena en Hebreos 1:6 que adoren a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es más que un ángel. Porque Cristo es más que un hombre, aun cuando fue hombre perfecto. Porque Cristo es Dios encarnado y Dios antes de su encarnación. ¿Sabéis? Puede que haya habido una confusión debido a no entender bien el Antiguo Testamento. Fíjate, algo de lo que trata mucho Hebreo. No sé si en alguna ocasión os habéis fijado que hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de un ángel de Jehová. Ángel de Jehová. Fue aquel que se le presentó a Manoah. Fue aquel que se le presentó también a Josué. Fue aquel que se le presentó a Gedeón cuando estaba allí preparando el grano escondido. Era un ángel, sí. Pero resulta que la Escritura, en cada uno de esos pasajes, está intercambiando la palabra ángel y la palabra Dios. Tan pronto llama a ese ángel, ángel de Jehová, como le llama sencillamente Jehová. ¿Por qué? Porque no es un ángel, es el mensajero de Jehová. El problema de la posible equivocación está en el significado de la palabra ángel. Ángel significa mensajero. Pero Jesucristo, que es el mensajero de Dios, que es la voz de Dios, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, es Dios mismo. Tal y como te dice Hebreos 1:6. Y no es por tanto un ángel. Es sencillamente Dios encarnado. De hecho, lo tienes en el versículo 8 de ese mismo capítulo 1 de Hebreos, donde el propio Dios el Padre, reconoce y confiesa que Jesucristo es Dios, Dios el Hijo. Y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cristo Jesús no es un ángel, es superior a los ángeles, está infinitamente por encima del mayor de los ángeles, de los serafines, de los arcángeles, de los querubines. Esos no son nadie comparados con él, porque Cristo Jesús es Dios mismo. Cristo Jesús no solamente es superior a los ángeles y a toda su creación. Cristo Jesús es superior a Moisés. Hebreos 3:5 nos dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Y así fue. Moisés fue un hombre al que Dios escogió, al que Dios llamó, al que Dios capacitó, al que Dios guardó y que fue fiel en toda su vida en la casa de Dios. Sin embargo, no sé si os acordáis que Moisés fue castigado. Moisés fue castigado por el simple hecho o por la gran razón de que no fue capaz de llevar como había que llevar al pueblo de Israel. Sabéis que era un pueblo desobediente, sabéis que era un pueblo rebelde, sabéis que era un pueblo complicado, sabéis que era un pueblo que tendía a la idolatría. Moisés hizo todo lo que estuvo en su mano por ser fiel a Dios y por llevar a su pueblo tal como Dios quería, tal y como Dios mandaba. Sin embargo, como decimos los españoles, la cabra tira al monte y el pueblo acabó pecando y pecando y pecando, y al final las consecuencias vinieron para Moisés como responsable no de lo que habían hecho, pero sí como responsable del pueblo.
Y de hecho se le permitió ver la tierra de Israel, pero no se le permitió entrar en la tierra de Israel, en la tierra prometida. O sea, Moisés fue fiel, pero no pudo llevar a su pueblo a entrar en la tierra prometida, porque de hecho ni siquiera él entró. Cristo Jesús también ha sido fiel en la casa de Dios. En toda su vida llevó una vida perfecta, una vida limpia, la vida que tú y yo ahora necesitamos y recibimos para estar justificados delante de Dios y que Dios pueda llamarte justo. Justo no te va a llamar ni a ti ni a mí el Señor porque tú y yo lo seamos, porque no estamos a la altura ni de broma, porque defraudamos a los demás y nos defraudamos a nosotros mismos. Justo te llama a ti el Señor porque tú has creído en Jesucristo y entonces has sido justificado por la fe. Y al ser justificado por la fe, a ti se te ha puesto encima la justicia de Cristo. Y además, antes de ponerte la justicia de Cristo encima, tú has sido limpiado con la sangre del Cordero, por pura gracia y misericordia de Dios. O sea, Cristo Jesús ha sido fiel. Cristo Jesús no ha defraudado a nadie. Cristo Jesús vivió por ti una vida perfecta, murió por ti para pagar tu deuda y ha resucitado por ti. Y de hecho, Cristo Jesús sí es aquel que va a llevar a su pueblo en el peregrinaje a través de esta vida. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra prometida. Solo que la tierra prometida ya no es la tierra prometida, es el cielo de Dios, la presencia de Dios. Cristo Jesús es superior a los ángeles. Cristo Jesús es superior a Moisés. Moisés hizo todo lo que estuvo en su mano, pero fracasó porque tenía el pueblo que tenía. Cristo Jesús, a pesar de tener el pueblo que tiene, porque es el Dios Todopoderoso encarnado, es aquel que está llevando a su pueblo a través del desierto para que entre en la tierra prometida, a través de esta vida para que entre en la vida verdadera, en el cielo de Dios, en la presencia de Dios, donde estaremos por la eternidad. Cristo Jesús es superior a Moisés. De hecho, el Evangelio es superior a la ley. En la ley te pedían 40 requisitos, no, 600 para poder entrar en el reino. 600, No os estoy exagerando, eran 600. Aparte de todos los requisitos de la ley, luego los rabinos, que eran muy espabilados, que eran muy inteligentes y que sabían buscarle las 3 vueltas al gato, habían añadido un montón más de su cosecha propia para poder entrar en la tierra prometida, para poder entrar junto a Dios. De manera que, a razón de 600 que no podías dejar de cumplir completamente 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año, era imposible que tú o yo pudiéramos salvarnos por la ley. Porque la ley no tiene como misión salvarte. La ley tiene como misión hacerte ver tu realidad, hacerte ver tu necesidad y hacerte ver que en Cristo Jesús hay salvación y perdón por pura gracia. Cristo Jesús es superior a Moisés. Cristo Jesús fue el hombre perfecto que jamás pecó, que cumplió toda justicia por ti, que llevó tu pecado y el mío en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, que subió al cielo y que está intercediendo ante la diestra de Dios por ti y por mí. Y su oración va a ser escuchada. Y su oración va a tener el fruto que Dios quiere. Bueno, Cristo Jesús, hermano, no es solamente superior a los ángeles y a Moisés, es superior a Aarón. También es superior a Aarón. Todos sabemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel.
Claro, ser el primero siempre es algo que deja huella en la historia. De hecho, bueno, se habla de la casa de Aarón y si el sacerdocio arónico. Bueno, debió de ser un hombre excepcional cuando Dios lo escogió para ello. Pero que fuera un hombre excepcional no quiere decir que fuera un hombre perfecto. Y no quiere decir que siempre estuviera a la altura. Si os acordáis, cuando Moisés sube al monte y anda por allí 40 días de oración y de ayuno, aquellos 40 días, como los que hemos vivido nosotros no hace mucho. Bueno, pues Aarón no estaba de oración y de ayuno 40 días. Aarón estuvo de celebración. Aarón estuvo de celebración. Usando el nombre de Jehová, allí se estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con Dios ni con la voluntad de Dios. De hecho, todos nosotros sabemos que acabaron construyendo un becerro de oro, ¿verdad? Y cuando llegó Moisés, el bueno de Aarón, cuando le dice a Moisés, oye, ¿cómo has podido hacer esto? Él dice, no sé. Yo eché el oro en el fuego y de ahí salió el becerro. Así salió. No sé. Yo eché el oro en el fuego y salió el becerro. Oye, es literal, ¿eh? Ese es el sentido del texto. Yo cuando me enteré me quedé pasmado. Pasmado. Como si el becerro se hubiera hecho a sí mismo. O sea, era un hombre bien intencionado, era un hombre con cualidades por el hecho de que, por eso Dios le había elegido, pero era un hombre débil, era un hombre que se doblaba ante la presión del grupo y acabó haciendo aquello que no debía. Entonces, ese no es el retrato de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue perseguido, Cristo Jesús fue azotado, Cristo Jesús fue matado. Y sin embargo, hizo en todo momento aquello que debía de manera perfecta. Cristo Jesús es superior a Aarón. Pero además Cristo Jesús es superior a Aarón, no solo porque Aarón metía la pata, y Cristo Jesús fue santo, santo, santo. Es superior también por el hecho de que Aarón tenía un sacerdocio incompleto. ¿Cuál era el problema de Aarón? El problema de Aarón era el tuyo y el mío. Era un hombre y acabaría muriendo. Y aunque le sucediera a otro, acabaría muriendo y resultaría que sería necesario otro que le sustituyera. Pero Cristo Jesús no pertenece al orden de Aarón. Cristo Jesús pertenece al orden de Melquisedec. ¿Sabes? Melquisedec aparece en la Biblia de repente, sin que sepamos ni de dónde viene ni a dónde va. Eso me recuerda a mí al Espíritu de Dios cuando habla en Juan, el Señor. El Espíritu de Dios no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Bueno, pues Melquisedec en un buen día apareció en la vida de Abraham sin que Abraham supiera ni de dónde venía ni a dónde iba. Solo sabía que era sacerdote del Dios Altísimo. Y ese no tener comienzo y no tener fin en el sacerdocio era un tipo del que de verdad tiene un sacerdocio que no tiene comienzo ni tendrá fin jamás, que se llama Cristo Jesús el Señor. Aarón necesitaba sustitutos. Cristo Jesús no puede ser sustituido si quieres ser salvo. Es el único sumo sacerdote. El único, no hay otro. ¿Sabéis qué es un sacerdote? La palabra sacerdote viene del latín y la palabra sacerdote viene de pontífice. No sé si lo habréis oído al papita de ahora, el sumo pontífice. Bueno, el sumo pontífice era un título religioso que tenía el sumo sacerdote en Roma. Y significa constructor de puentes. Constructor de puentes.
Bergoglio, Francisco, solo construye puentes que te mandan al abismo. Pero Cristo Jesús construye un puente entre el Dios 3 veces santo que está alejado de ti porque tú eres pecador, y tú y yo que no podríamos llegar por nosotros mismos a su presencia. El puente que hace posible que nosotros nos acerquemos a Dios se llama Cristo Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, según la Escritura. Por eso, Cristo Jesús es superior a Aarón. Bueno, eso lo tenemos en Romanos 8:34, porque no me estoy acordando mucho de citar los textos. Eso lo tenemos en Romanos 8:34. Por último, Cristo Jesús, el Señor, el sumo sacerdote que extendió el puente, trae un mejor pacto. Un mejor pacto. En el Antiguo Testamento, para salvarte, necesitabas cumplir todos y cada uno de los mandamientos del Decálogo. Pero no solo los del Decálogo. Necesitabas cumplir todos y cada uno de los mandamientos regulados en Deuteronomio, en Éxodo o en Levítico. Sin embargo, Cristo Jesús dice que te ofrece salvación por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Bueno, ya entraremos en algunas cositas de estas más adelante cuando entremos en profundidad en la carta. Ahora vamos a seguir viendo la carta a ojo de pájaro. La carta tiene también grandes advertencias, grandes avisos señalizados, pero vamos, para que no pasen desapercibidos. La carta es un escrito de advertencia contra los ataques que vendrán y contra la tentación que produciría. En aquella época la situación era bastante distinta a la de hoy. O sea, era un mundo que tenía bastante menos medios económicos, era un mundo donde la vida era mucho más dura y donde los ataques básicamente para un cristiano eran el hecho de que se descubriera que era cristiano. Si era cristiano, perdería sus bienes, y si era cristiano, perdería su vida. Hoy día los ataques son diferentes. Hoy día, gracias a Dios, en esta zona nadie corre peligro por el hecho de ser cristiano en cuanto a su vida. Pero que no sean ataques tan fuertes no quiere decir que no haya ataques. También hay ataques. ¿Cuáles son los ataques de hoy? Los ataques de hoy pueden venir por el hecho de que tú, como cristiano, no siempre vas a tener la libertad de poder decir qué es lo que piensas. En según qué círculo y en según qué ambiente, cuidado con lo que hablas. Porque la Gestapo del Estado o la Gestapo de la feminazis van a ir a por ti. Si tú eres cristiano y dices que hemos de respetar a los niños y que los padres son los que le tienen que dar la educación y los valores, ten cuidado, van a ir a por ti. Si tú eres cristiano y crees que el hombre y la mujer son iguales y que tienen los mismos derechos, ten cuidado. Ten cuidado porque también van a venir contra ti en el momento en que tú hables acerca del papel de la mujer en la vida, que no es inferior al del hombre, sino distinto y diferente al del hombre. En esta sociedad se está buscando el que el hombre y la mujer sean tan iguales, que no haya diferencia, que puedan ser intercambiables.
En la fe cristiana, la mujer es la bendición del hombre, es la alegría del hombre, es el orgullo del hombre y encuentra su realización en todo aquello que le hace más mujer, más libre, más madre, más bendición. Pero en este mundo, cuidado con ello. Bueno, las tentaciones van a venir por ese lado, pueden venir por cualquier otro. Las tentaciones van a venir por la sencilla razón de que vivimos en un mundo caído. Primero, tenemos una naturaleza caída. Segundo, y estamos en un mundo dominado por el diablo que no está de adorno, sino que está siempre tratando de hacer todo el daño posible a la Iglesia de Dios para hacer daño al propósito de Dios. La Escritura advierte contra el peligro de la tentación. Si os dais cuenta, hay etapas en la vida de la Iglesia. Hay momentos en los que están llenas, hay momentos en los que están vacías, hay momentos en los que están regular. ¿Por qué? Porque ese triángulo diabólico, el mundo, la carne y el maligno, no están de adorno, sino que están actuando. Y a veces tienen éxito. La buena noticia es que Dios es un Dios de propósitos que son sí, que son amén en Jesucristo. Y que la lucha, primero, no es contra carne y sangre, y segundo, si queréis que os diga la verdad, ni siquiera es nuestra. Me explico. Había dos clases de espada en aquella época. Una era la espada corta, parecida a la falcata, que la copiaron los romanos de los españoles, de los iberos, que era una de las mejores espadas del mundo de aquella época. Era una espada corta para defensa personal. Tú y yo debemos luchar esa batalla de la defensa personal para proteger nuestra fe, para proteger nuestra vida, para que el propósito de Dios siga adelante en nuestra vida. Pero luego había otra espada, y la otra espada era la larga. Y esa espada con la que se repartían mandobles a diestro y siniestro, ¿sabéis quién es el que la tiene? ¿Sabéis quién está representado en la Escritura llevando esa espada en su boca? Cristo Jesús, el Señor. O sea, el enemigo va a atacar, el enemigo está atacando, el enemigo parece que en ocasiones está ganando terreno, pero es mentira. Nosotros sencillamente lo que estamos haciendo es defender el puesto, defender la situación, defender la fe, mantener la llama en alto, mantener la luz en alto. Porque Cristo Jesús, el Señor, es el que lleva la espada larga que le dará la victoria, que nos dará la victoria junto con Él. La Biblia advierte de las luchas que se van a dar en nuestra vida para no que nos amedrentemos, no que tengamos miedo, pero sí para que reaccionemos y estemos prevenidos y alerta contra ellos. Por eso leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, voy a leeroslo en un momento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando con ellos Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjate en las palabras de este texto que hemos leído y que a mí se me pasó. Si os dais cuenta, en el versículo 1 dice, por tanto, es
necesario. No simplemente dice que sea conveniente, no simplemente dice que sea positivo, no. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La Escritura nos está advirtiendo que tenemos que ser precavidos, que tenemos que estar alerta, que no podemos bajar la guardia, que el enemigo puede aprovechar cualquier despiste, puede aprovechar cualquier situación emocional, puede aprovechar muchas cosas, intentando estropear los planes de Dios en tu vida. Pero Dios te ha dado una palabra, una falcata, que vive y permanece para siempre y que es poderosa para vencer. Es poderosa para protegerte. A ti la palabra te ha sido dada para protegerte contra las acechanzas del maligno, para guardar tu fe, para evitar el desánimo, para seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Dice que es necesario, y necesario es algo vital, es algo que no se puede descuidar. Hebreos también advierte en el capítulo 3 y en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, contra la dureza del corazón o la incredulidad. Hebreos advierte contra la dureza del corazón o la incredulidad en Hebreos 3, 8. ¿Sabéis por qué? Porque hay momentos especiales en cada uno de nosotros. Hay días especiales. Hay etapas estupendas, pero luego vienen etapas no tan estupendas. Y luego a lo mejor hasta vienen etapas muy complicadas. Y en esos momentos, cuando te hace daño uno, cuando te defrauda el otro, cuando te viene un problema por aquí y otro problema por allí, somos tentados a endurecer el corazón, a empezar a dudar de la fidelidad, del amor y del cuidado de Dios por cada uno de nosotros. Somos tentados a eso. Primero nos tienta nuestra carne, porque hay que recordar que aunque estemos salvados, tenemos una carne que no está regenerada. Es el espíritu del hombre el que ha sido regenerado, es el alma. La carne no. Tu naturaleza carnal sigue siendo tu naturaleza carnal. Está ahí dominada, pero cuando puede, mete en la cabeza. Y cuando las cosas suceden de manera que machacan tu fe, hay que tener cuidado con ello. Hay que tener cuidado y hay que buscar del Señor. Y hay que pedir perdón. Y hay que buscar el Espíritu de Dios. Y hay que agarrarse al Señor como hizo Jacob, que se agarró al ángel de Jehová, que era Dios mismo, y le dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Hebreos te está hablando de problemas reales. Hebreos te está diciendo, ojo, que tú hoy te crees que te vas a comer el mundo, pero mañana el diablo va a tratar que el mundo te coma a ti. Por eso Hebreos te dice, cuidado, cuidadito, mantente alerta, no bajes la guardia, sigue con tu comunión diaria, sigue con tu lectura diaria, sigue congregándote, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Algunos habían cogido, y precisamente es en Hebreos donde se habla de eso, algunos habían cogido la costumbre de no asistir al culto porque no hacía falta. Porque después de todo, el principal que está en el culto es el Señor, y yo al Señor me lo encuentro en el culto, me lo encuentro en mi casa, o me lo encuentro en la calle cuando voy paseando, me lo encuentro en cualquier lado. No hace falta que yo me congregue. Pero esos eran los que cayeron antes. Esos eran los que cayeron antes. Los que decían eso de, no es necesario. No es necesario.
Hay peligros espirituales. Es una lucha. El hecho de que nosotros no lo veamos directamente, que a nosotros no se nos abran los ojos como se le abrieron los ojos al criado del profeta. ¿Recordáis un profeta llamado Eliseo que estaba rodeado por un ejército de enemigos alrededor? Y su criado, cuando salió y vio aquello, se quedó espantado, helado. Normal. Un profeta y un criado. Y a su alrededor miles de enemigos en carros de combate de la época, armados hasta los dientes. El hombre se quedó en shock. Pero el profeta oró y dijo: Señor, abre los ojos a este para que vea la realidad. Dice que se le abrieron los ojos y entonces vio que alrededor de él y del profeta no solo estaban aquellos enemigos, sino que estaban legiones de ángeles de Dios en carros de fuego. O sea, Hebreo está advirtiéndote del peligro para que tú reacciones, para que tú te guardes, y al tiempo para que tú sepas que más grande es el que está en ti que el que está contra ti. Más grande. La dureza de corazón puede ser un problema. Y de hecho, a veces es un problema. Yo la observo en algunas personas que ahora tengo en mente. Y no estoy hablando de los que estáis aquí, sino otras personas que yo conozco. La incredulidad es otro problema, hermanito. La incredulidad está impidiendo que el plan de Dios se cumpla por completo en tu vida o en la mía. La incredulidad está impidiendo eso. Hoy estuve hablando con Margot, mi novia. Y hoy me ha confesado lo que le pasaba ayer. Ayer la noté rara. Ayer la noté menos alegre. Ayer la noté más seria, más... Y yo sabía que algo había. Y se lo preguntaba y no me lo confesaba. Y hoy me lo ha dicho. ¿Sabéis cuál era el problema? El problema es que estoy pensando en que vamos a tener este problema, el otro, el de más allá, el de patatín, el de patatán, el económico. Es que sí, todo eran problemas. Todo eran problemas en su mente. En ese momento, hablo de en ese momento, porque es una mujer muy centrada. ¿Cuál es la consecuencia? La hija perdió el ánimo y yo notaba que ella no era como siempre. Y es que, hermanitos, la incredulidad afecta a la fe. La incredulidad afecta a la paz. La incredulidad afecta a los proyectos de Dios para tu vida. No temas, cree solamente. Eso le dijo el Señor a un hombre que se estaba jugando la vida de su hija. La vida de su hija. La niña se estaba muriendo y él fue rápidamente al Señor y dijo: Señor, salva a mi hija, por tal. Y el Señor le dijo: no temas, cree solamente. La incredulidad es lo contrario del creer solamente. Nosotros debemos sencillamente creer. Sabemos que hay muchas situaciones en nuestra vida en las que nosotros no podremos hacer nada o casi nada. Pero no podemos perder nunca de vista que Cristo Jesús, el Señor, está al control. No podemos perder nunca de vista eso. No podemos darle hueco a la incredulidad de pensar: Dios no me va a guardar, esto no va a salir, aquello no lo voy a alcanzar. No. Todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. Eso es sí y eso es amén. En Cristo Jesús para todo el que ha creído. Bueno, Hebreos nos llama a algo más. Nos llama a no abandonar.
Del 5, capítulo 5, versículo 11 al 6, al capítulo 6, versículo 8, del 5, 11 al 6, 8, Hebreos te está llamando a ti a perseverar. A perseverar. Dios tiene un propósito. Y ese propósito va a ser sí y va a ser amén. Pero ese propósito está incluyendo el hecho de que Él va a obrar en ti tu perseverancia final. Tú vas a tener que ir dando los pasos. Aunque no vas a ser tú solo. Va a ser el Espíritu de Dios en tu vida. Va a ser el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. En el versículo 6.3, capítulo 6, versículo 3, hablando sobre el abandonar. El apóstol aquí nos dice unas palabras de consuelo y unas palabras de esperanza. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero en el versículo 9, tienes algo más. Está hablando a ti, me está hablando a mí, está hablando a cada creyente verdadero que ha confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador de su vida. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Dios tiene un propósito. Y Dios va a hacer que ese propósito que tiene en relación contigo sea así y se haga. Pero tú debes comprender que es necesario estar alerta. Debes saber que tienes que luchar contra la dureza de corazón o contra la incredulidad. Que no puedes abandonar, que debes continuar en el Señor. Que tuya es la victoria si perseveras hasta el fin. Pero hay también otra advertencia más. Y ya casi terminamos con las advertencias. No pecar voluntariamente. El libro de Hebreos habla acerca de la necesidad de no pecar voluntariamente. Porque es un riesgo grave. Hay pecados que cometemos sin saberlo. A veces decimos algo que no es verdad, pero nosotros no sabemos que no es verdad. Transmitimos sencillamente una falsa información porque nos la han dicho y la hemos creído crédulamente. Otras veces pecamos y somos conscientes de que estamos pecando, porque cada vez que uno de nosotros peca, se enciende un chip en nuestra conciencia, iluminada por el Espíritu, para hacernos saber que eso no forma parte de lo que Dios quiere y para llevarnos al arrepentimiento. O sea, hay momentos en que pecamos sin querer, sin saberlo, y hay momentos en que pecamos también sin querer, pero no pudiendo evitarlo por el hecho de que somos pecadores y tenemos una naturaleza caída. Y en ese momento se enciende un chip en tu mente que te dice, eso no es lo que Dios quiere. Pero en este no pecar voluntariamente, se está hablando en hebreo del pecado contra el Espíritu Santo. O sea, hay gente que está pecando voluntariamente contra Dios. Dios les está dando un testimonio. Dios les está dando
una muestra de su amor. Dios le está hablando por medio del Espíritu al corazón, a través de la Escritura, a través de la palabra de un hijo suyo, y sin embargo la persona se encega y se encega y se encega en no querer arrepentirse. Hay gente que está resistiendo al Espíritu Santo. De ello nos habla Hebreos capítulo 6. En el capítulo 6 de Hebreos se toca ese tema. Gente que voluntariamente está pecando, gente que voluntariamente está resistiendo la obra del Espíritu Santo en su vida y que se están congregando en la iglesia. Se están congregando en la iglesia. Esas personas deben saber que están jugando con fuego. Deben saber que necesitan confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador para ser perdonados de su pecado y adoptados como hijos de Dios. Otra recomendación más de Hebreos es no desechar al que habla. No desechar al que habla. A veces no valoramos como toca las amonestaciones, las enseñanzas de la palabra de Dios. A veces lo hacemos. Y nos olvidamos que eso trae consecuencias. Cuando a veces te preguntas ¿por qué, Señor, ha pasado esto? ¿Por qué, Señor, me ocurrió lo otro? ¿Por qué, Señor, no alcancé aquello? Esta advertencia es muchas veces aplicable. No desechar al que habla. Si desechas al Señor, cuando el Señor te dice que no te busques una mujer o un hombre del mundo y después acaba teniendo un infierno en tu casa, ¿entiendes? Llegarás a la conclusión de que has tenido lo que te buscaste. Desechaste al que hablaba. Si desechas al Señor que está diciendo en tu vida o en la mía que tenemos que vivir en santidad y no lo hacemos, y vemos como proyectos nuestros se están viniendo abajo, pues no debe extrañarnos. Es sencillamente la consecuencia natural de la desobediencia al Señor. No desechar al que habla. Eso lo tenéis en el capítulo 12 del siglo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. No deseches al Señor en cuanto a oírle. Si te dice algo, escúchale. Si te dice algo, obedécele por tu propio bien y para su gloria. Y bueno, terminamos, hermanitos, con la hermenéutica del autor. Hemos visto varias cositas, ¿verdad? La primera hemos visto la estructura, luego el bosquejo general, luego las advertencias y ahora vamos ya con la última parte, la hermenéutica del autor, de la carta. Bueno, la hermenéutica se define como el arte de interpretar correctamente la Escritura. Se trata de entender la Biblia bien, entenderla en su contexto. Porque muchas veces hay gente que no quiere entender la Biblia en su contexto para crear un pretexto. O sea, cuando algo nos interesa de la Biblia, se rechaza. Pero claro, es complicado decir, no, yo rechazo la Biblia aunque diga esto. No. Voy a decir que no está diciendo lo que dice. Entonces, la hermenéutica es la ciencia que te lleva a entender exactamente qué está diciendo la Biblia, en qué circunstancias lo está diciendo, para qué lo está diciendo y cómo tú puedes llegar a sacar la mejor enseñanza de ello. Para eso hay que ser fieles en la interpretación del texto, para evitar una enseñanza equivocada.
Bueno, tenemos que ver, y os habréis dado cuenta, si más de una vez lo habéis leído, que este libro de Hebreo está lleno de citas del Antiguo Testamento. Desde el principio hasta el fin prácticamente está lleno de citas del Antiguo Testamento. Y además son citas de la Septuaginta, que es la versión de los 70. En el siglo III o II antes de Cristo, Ptolomeos Filadelfo II, que era faraón de Egipto, mandó y encargó a 70 ancianos muy bien preparados de los judíos a preparar una Biblia traducida al griego. Y esa era la Biblia que leían los apóstoles del Señor en griego. Era una Biblia muy conocida. Vale. Todas y cada una de las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el libro de Hebreos vienen y son citadas directamente de la Septuaginta. Bueno, a ver, dejadme que me ordene. Pues como decía, está continuamente citando la carta a los hebreos a la Septuaginta. Está citando continuamente al Antiguo Testamento. Sin embargo, como os había dicho hace un momento, la hermenéutica es la ciencia de analizar el texto para sacarle la mejor enseñanza. Puedo deciros que Hebreos es una carta hermenéutica de ese Antiguo Testamento donde se cita continuamente a Cristo. El autor de Hebreo está interpretando correctamente cada uno de los textos que en el Antiguo Testamento se refieren a Cristo. Hay gente que se va a una carta y hace una hermenéutica y la suma eran 2, pero salen 28. No. El autor de Hebreos hace una hermenéutica del Antiguo Testamento dirigido por el Espíritu Santo, en el que empieza a ver la gloria de Cristo y a enseñar la verdad. Por eso dice que, utilizando pasajes del Antiguo Testamento, Cristo es superior a los ángeles. Por eso dice que, utilizando pasajes del Antiguo Testamento, Cristo es superior a Moisés. Por eso dice que Cristo es superior al sumo sacerdote. Por eso dice que Cristo es superior a todos. ¿Por qué? Porque utilizaba una hermenéutica sana dirigida por el Espíritu Santo. Eso en cuanto a la hermenéutica. Pero ahora vamos a mirar una cosita. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Cómo nos acercamos al libro de Hebreo? Nos hemos propuesto estudiar Hebreo. Pero como os decía al principio, la Biblia no se puede leer ni se puede estudiar como se estudia o se lee un libro de historia o un libro de física y química o un libro de matemática. No. Primero porque esos libros de los que os he hablado, aun cuando estén bien escritos, aun cuando estén bien imprimidos, suelen tener erratas. La Biblia no tiene ni una. La Biblia no tiene equivocación. La Biblia no tiene añadidos espurios. La Biblia es pura y simplemente la palabra de Dios, que es la verdad. Pero además, cuando tú te acercas a un libro de historia o a un libro de cualquier otro tipo de tema que se dé en la escuela, que se dé en la universidad, lo que va a hacer es enseñarte para desarrollar un oficio.
La Biblia, cuando tú te acercas a Hebreo, cuando tú te acercas a cualquier otro libro de la Escritura, no solo te enseña para desarrollar un oficio, te enseña para desarrollar tu vida. Te enseña para vivir tu vida. Te enseña para encauzar y para encaminar tu vida. Por eso la Biblia no es simplemente un encuentro con el conocimiento como en el caso de los libros mundanos. La Biblia es un encuentro con Dios. Cuando tú vas a escuchar, a coger la Biblia, ya sea para leerlo o ya sea para estudiarlo, tú vas a tener un encuentro con Dios. Porque es su palabra. Porque está viva. Porque permanece para siempre. Y ese encuentro con Dios te va a responsabilizar o te va a bendecir. Pero todo va a depender de tu actitud. Te va a responsabilizar si tú estudias la Biblia como el que estudia Derecho, pero luego lleva una vida torcida. Porque como simplemente es un oficio, no. El que estudia la Biblia para que Dios le transforme, estudia la Biblia para que Dios le cambie, estudia la Biblia para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar al Señor, para ser el hombre y la mujer que Dios quiere. Y entonces ese hombre y esa mujer serán felices. Para eso, al estudio de la Biblia, debemos de ir con el espíritu con el que vamos al culto. Cuando vamos al culto, vamos a dar gloria, alabanza, honor, exaltación a Cristo Jesús, el Señor, que nos compró con su sangre. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con Él. Vienes al culto a eso porque te vas a encontrar con Él. Aquí también te vas a encontrar con Él en el estudio de la Escritura. Porque es que es Él quien te habla. Es Él quien te enseña. Es Él quien te redarguye. Es Él quien te edifica. Es Él quien te rectifica. Es Él quien te dirige. A la Escritura, al libro de Hebreo, a cualquier otro, cuando vamos a estudiar, vamos a hacer un ejercicio mental. Un ejercicio físico, en el sentido de que dicen que el estudio es lo que más cansa. Pero sobre todo, vamos a hacer un acto de fe, un encuentro con el Señor, un buscar de Dios. Si la enseñanza de Hebreo, si la enseñanza de cualquier libro entra en tu mente, pero no entra en tu corazón, mal asunto. Mal asunto. Debe entrar en tu mente para que transforme tu corazón. El objetivo de Dios no es simplemente hacerte alguien que sabe mucho acerca de Él. El objetivo de Dios es hacerte alguien semejante a Él. Alguien que ama como Él, que vive como Él, que perdona como Él, que habla como Él habló cuando estuvo en esta tierra. Por eso necesitamos, hermanitos, tener en cuenta que el estudio bíblico es un estudio. Debemos echarle tiempo, debemos aguzar nuestra mente, pero sobre todo es también un encuentro con la palabra. Y durante ese tiempo en que le echamos tiempo, aguzamos nuestra mente y buscamos el conocimiento que está ahí, debemos tener en cuenta que estamos en la presencia de Dios y conociendo a Dios, para su gloria y después para nuestra bendición. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.